Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy vamos a hablar de un tema que muchos hombres le temen, pero que tenemos que hablar de las nuevas tendencias en el tratamiento, todos los avances de la ciencia, los avances científicos para que el resultado de esta patología, según la que sea que se necesite hacer para estos hombres, vamos a hablar de la prostatectomía, que es cuando se quita la próstata por diferentes padecimientos, que ahorita ya nos va a comentar mi especialista, a quien le doy la bienvenida, el doctor Lenin Rojas. Buen día, especialista en urología y cirugía robótica del Hospital Ángeles Acoxpa. Con este tema que me encanta, querido doctor Lenin Rojas, que es la prostatectomía con el sistema de robot Hugo Ras. O sea, y aquí es importante mencionar, y lo vamos a comentar nada más para que sepan, la cirugía robótica opera el doctor, no opera un robot. Entonces, ¿qué te parece que empecemos por el principio, querido Lenin, de qué es una prostatectomía y cuál es el padecimiento que pues necesitaría una prostatectomía? ¿Qué tal, Ethel? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias por la invitación. En este caso, la prostatectomía es el procedimiento que se realiza para control de la enfermedad oncológica, en este caso cáncer de próstata, y lo destinamos para pacientes que tienen en realidad ciertos criterios. En este tipo de circunstancias está ya perfectamente estandarizado. Tenemos guías internacionales, guías en Estados Unidos, guías en Europa, etcétera, donde nos catalogan con muchísima precisión qué paciente es candidato a cierto tipo de cirugía, a la opción de la radioterapia, que también puede ser algo que nos controla el cáncer al 100%, o si se trata de etapas avanzadas, a lo mejor esos pacientes ya no son candidatos a cirugía. ¿Por qué? Porque se presentaron estas famosas metástasis, estos implantes. Sí, cuando migra el cáncer a otros órganos. Exactamente, estos implantes de células tumorales, en el caso del cáncer de próstata, principalmente a hueso, efectivamente, y eso ya no tiene una opción curativa del todo. Entonces, en concreto, esta prostatectomía radical con los sistemas robóticos, en particular el robot que tenemos en el Hospital Ángeles Acoxpa, es el robot Hugo Ras, nos permite quitar la próstata junto con las vesículas seminales, los conductos deferentes, para pacientes específicamente que tienen el tumor limitado al interior de la próstata. Eso es lo más importante. No propiamente in situ, eso es un término histopatológico, sino localmente confinados dentro de la próstata. O sea, que no haya salido las células tumorales, como dijimos, con metástasis a otros órganos. O que ya no tenga afectación a las vesículas seminales o los ganglios linfáticos locales, etcétera. Estamos hablando de prostatectomía radical. Exactamente. Aquí, por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna no entra dentro de la cirugía robótica. Se puede hacer algún tipo de cirugía robótica para quitar próstatas de muy gran volumen. Por ejemplo, los estudios o la documentación bibliográfica nos menciona que quienes podrían ser candidatos a cirugía robótica por próstatas grandes son aquellos pacientes que tienen próstatas mayores a 75 gramos. Para que lo pongamos un poquito en contexto, la próstata normalmente pesa unos 20 gramos y eso lo tenemos solo hasta la edad de 30 años. Por arriba de esa edad todos vamos a ir teniendo un crecimiento gradual y cuando tenemos más de 75 gramos, pues inferimos que ese paciente va a estar muy tapado, muy obstructivo y se puede utilizar como variante, como alternativa, la cirugía robótica. Para próstatas muy grandes tenemos otras alternativas como la enucleación con rayo láser, que es lo que en realidad nos está... Como que quitar los pedazos que te obstruyen. Como si de una naranja quitáramos con un aparato especial el gabazo o toda la estructura de la carnita y se queda únicamente la cáscara de la próstata. No quitamos la próstata en el 100% de los pacientes, solo en los que tienen cáncer. Y eso es algo que a veces el paciente tiene muchas dudas. Cuando, por ejemplo, van los pacientes por edad avanzada y obstrucción y nos dicen que si les vamos a quitar la próstata completa, no. Eso solo se quita cuando hay cáncer. A ver, la próstata, para muchas personas que nos están escuchando en todo el país, es una glándula que solo la tienen los hombres. Es correcto.
que a veces cuando crece, que no sea maligna, se puede llamar se llama hiperplasia prostática benigna. No es cáncer, pero que, como dice, si es mayor de 75 gramos, ya es candidato en algunos casos a la cirugía robótica. Es correcto. Donde lo único que se hace es quitar lo que está obstruyendo, porque aquí lo que no es adecuado, estamos hablando de cuando escucha lo de obstrucción, es que obstruye la uretra y obstruye el que pueda hacer pipí a gusto, ¿no? O sea, normalmente, que ahorita me dices cuál es la sintomatología, que es esas personas que hacen pipí como en clave Morse, ¿no? O con mucho esfuerzo. Chorro intermitente se le denomina, va por pausas, se va interrumpiendo y tienen que pujar para poder reiniciar con la micción. Que ahí, por ejemplo, la mayoría sería como el crecimiento benigno, o también para que vayan a hacerse sus estudios y chequen, porque es importantísimo para los hombres como la primera causa, ¿no? De cáncer en hombres. De hecho, sí. En la actualidad en México, el primer tumor en hombres, el primer cáncer en hombres es el cáncer de próstata. Imagínense. Se detectan alrededor de unos 25, 26 mil casos nuevos al año, y la principal causa de muerte por cáncer en varones en la actualidad es el cáncer de próstata, y se reportan alrededor de unas 7,000, 8,000 muertes en el año. Entonces, es fundamental. Es fundamental. Estamos hablando de cada cuánto por cada 100 habitantes, no sé. O sea, porque creen, y lo voy a decir, muchos hombres creen que uno por cada millón, ¿no? Y es mucho más frecuente de lo que ya es relativamente frecuente, piensan. Pero no es que el 100% vayamos a desarrollar cáncer de próstata. Pero sí es un porcentaje muy, muy significativo. Que nos genera un impacto de salud pública a nivel nacional, definitivamente. Así como nosotros, el cáncer de mama, que es con una incidencia alta, también el cáncer de próstata es una incidencia alta para los varones. Una próstata que es una glándula que solo tienen los hombres, que es importante que siempre se hagan los chequeos. A partir de los 40, si no me equivoco. En pacientes que tienen antecedentes de familiares de primera línea, como padres, tíos, hermanos con cáncer de próstata detectados en etapas tempranas de la vida antes de los 60 años, es indicativo que a partir de los 40 estén acudiendo con el urólogo una vez al año. Y para la población general, que no tenemos o que no hemos tenido ningún antecedente, a partir de los 45. Ahí está, 40 o 45. Hay que hacerse sus estudios, todos, sin excepción. Ya nada más cambiamos los tiempos. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos. Vaya a hacerse sus estudios, porque decíamos, a partir de los 40 si tienes antecedentes, a partir de los 45 si es nuevo, o sea, para checarte. Así como nosotros vamos al ginecólogo y no es cómodo, ustedes tienen que checarse. Hombres, por favor, o mujeres, arrastren a sus hombres en casa y hay que hacerlo. Ahora, dentro de la sintomatología, ¿cuál es la más común? Lo que decías, la orina o la micción intermitente. El chorro débil, van perdiendo fuerza a lo largo del tiempo. Aquí en general, en específico, los síntomas de cáncer de próstata no existen, no son tan frecuentes. Coincide por el grupo de edad generalmente con los datos obstructivos de la hiperplasia que se dio meramente por el proceso de envejecimiento. Entonces hay que estar pendientes de cualquier situación en cuanto a disminución de la fuerza del chorro, levantarnos a orinar por la noche, el goteo al final de la emicción, terminan de orinar escurriendo como a gotitas, inclusive los pacientes nos mencionan después de que ya terminaron y se guardaron. Están manchando el pantalón, mojando. ¿no? Exactamente, eso es característico. Y ahora otra cosa, Doc, el antígeno prostático. Hay mucha gente que dice, es que ya me hice mi antígeno prostático, que eso también se lo deben de hacer igual que la visita con el urólogo de 40 y 45, ¿no? Es correcto. El antígeno prostático no es nada más lo único que deben de hacer, porque hay antígenos prostáticos que podrían salir relativamente normales, y lo digo entre comillas, y tener un cáncer de próstata, que ya lo han visto, ¿no? Es correcto, definitivamente. Nuestra, digamos, gama de estudios que hacemos en general en el paciente de primer contacto, de primera vez, para descartar la posibilidad del cáncer de próstata, pues es una evaluación, a veces con ultrasonido, el antígeno prostático específico y el tacto rectal. El temidísimo tacto rectal. El temidísimo tacto rectal. O sea, yo sé que suena como de, yo no me lo voy a hacer porque voy a perder mi virilidad, o por primera vez voy a perder con un doctor, no sé, tantos mitos que hay alrededor del tacto rectal que dura máximo 10 segundos, o sea, son segundos. Es correcto. Y ahora,
la diferencia de hacer un tacto rectal y no hacerlo, pues es mayor seguridad al hacerlo, ¿no? Porque tú como experto tocas la densidad o tocas, ¿cómo le podemos decir? ¿Cómo? Pues si está dura, si no la próstata. Es la consistencia, es la firmeza de la próstata y se describe en los cánones de la clínica clásica que se debe tocar como la punta de la nariz, así de blandita. Cuando nosotros sentimos una próstata con irregularidad, como un nudillo que se siente duro o muy irregular, tenemos algún factor que nos puede hablar de sospecha de cáncer de próstata. Y si aunado a eso tenemos elevación del antígeno prostático o tenemos un paciente que a lo largo de 1 o 2 años ha tenido incremento progresivo del antígeno prostático, pues es una señal de alarma de que posiblemente tengamos un caso de cáncer de próstata. Ahora, ¿cómo funciona el robot Hugo Ras para hacer la prostatectomía? Porque pues esto es de mínima invasión, o sea, son incisiones muy pequeñitas, se retira la próstata y de verdad los efectos después a que fuera una cirugía convencional, pues son mucho menores en cuanto a la incontinencia, en cuanto a la disfunción eréctil, ¿no? Es totalmente cierta esa afirmación. La cirugía robótica llegó para quedarse. ¡Qué maravilla! Una cuestión tecnológica que nos permite hacer una disección mucho más fina, una más amplificación precisa de las estructuras, un detalle demasiado preciso de los movimientos que tenemos con los aparatos convencionales. Una de las principales ventajas es el gran rango de visión que tenemos. La pantalla, en el caso de la plataforma Hugo Ras, es una plataforma, una consola abierta con alta resolución. Tenemos la ventaja de que las imágenes las vemos nosotros en 3 dimensiones. Por ejemplo, la laparoscopía convencional, la visión es en 2 dimensiones. Es como si estuviéramos operando una hoja de papel en plano. Entonces, la dimensión de la distancia que recorremos al momento de estar realizando los movimientos con los aparatos es de feeling meramente. A veces no llegamos exactamente donde creemos que está la estructura, etcétera, etcétera. Es cuestión de la experiencia y demás, pero sí se nota el cambio radical con el robot. El robot, al tenerlo en 3 dimensiones, nos da percepción de profundidad. Todo de distancia, profundidad. Exactamente. Entonces, todos los movimientos son mucho más precisos, más detallados, y para disecciones finas como la neuropreservación que se requiere para justamente tener la función eréctil normal al 100% después de la cirugía, sí se nota un cambio muy significativo con el uso del robot y la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica convencional. Lo voy a tratar de poner en palabras muy sencillas, doctor Lenin Rojas, buen día. Al ver ustedes magnificada la imagen, porque la ven en grandototote, ¿no? Y tienes este tema de profundidad y dimensión, ¿no? En 3 planos. Es correcto. Que eso está increíble. Cuidas los nervios, entonces no se cortan o no se alteran. No se dañan. No se dañan los que tal vez están dando pues, cuando hay un corte, una disfunción eréctil. Entonces conservas la erección, conservas la continencia. Por eso es tan importante, porque no nada más es, la cirugía robótica, sino cuáles son las ventajas de la cirugía robótica. Pues mayor precisión, menos efectos adversos, ¿no? Postquirúrgicos. Proporcionalmente menos sangrado. Todo, recuperación incluso más rápida. Menor tiempo transoperatorio. Al estar menos tiempo transoperatorio, por ejemplo, pacientes de edad avanzada, pues tienen menor dificultad para la recuperación y se reincorporan más fácilmente a sus actividades normales. ¿Cuánto dura una cirugía robótica de prostatectomía? Dura entre 2 horas y media a 4 horas, dependiendo del tamaño de la próstata, de que no tengamos previo una radiación, de que el paciente no haya estado tomando otros medicamentos que modifican arquitectónicamente un poquito la anatomía local. Entonces es un tiempo variable, pero digamos que lo más rápido, unas 2 horas y media, 3 horas, hasta 4 horas y media. Pero estamos hablando de cirugía de cáncer. Exactamente. O sea, imagínense ver todas las estructuras en grandototote, donde cuidan los vasos sanguíneos, donde preservan los nervios y nada más se quita el tumor. Y eso yo creo que es la gran diferencia de la cirugía robótica, aún en comparación con la cirugía de mínima invasión como una laparoscopía. Voy a una pausa y regresamos, porque de verdad esto cambia la calidad de vida de muchos hombres. Volvemos en un momento.
Doctor Lenin Rojas, buen día, especialista en urología y cirugía robótica del Hospital Ángeles Acoxpa, acerca de la prostatectomía con el sistema robot Hugo Ras. Algo importante, querido doctor Lenin Rojas, es de que quien opera eres tú, a través de un brazo robótico. Tienes una consola, pero todos los movimientos son tuyos como experto, que tienes que llevar una certificación para hacer cirugía robótica. Es correcto. Por ejemplo, esta plataforma consiste de 4 brazos independientes, son modulares, a diferencia de las otras plataformas que están todos montados en una misma torre. Sí. Es una variante. Qué maravilla. Exactamente, y uno mismo mueve al mismo tiempo 4 instrumentos completamente diferentes. El lente, la pinza de la mano izquierda, la pinza de la mano derecha, una pinza auxiliar que nos puede ayudar a detener tejidos, etcétera. Y tenemos un puerto accesorio para un ayudante. Entonces es una ventaja que uno mismo maneja todo al mismo tiempo. Qué maravilla. Y siempre hay una certificación previa para los especialistas que pueden hacer la cirugía robótica. Es correcto. Insistimos, cirugía robótica no es que te opere un robot, te opera el médico, tu médico, que tiene que tener una certificación a fuerzas a través de un brazo robótico, en este caso 4 con Hugo Ras. Es correcto. Que es una maravilla. Brevemente, Doc, todos los padecimientos que se pueden hacer con Hugo Ras. En el caso de la urología, son patologías principalmente oncológicas, el cáncer de próstata, cáncer de riñón, las distintas linfadenectomías que se hacen por las 2 patologías, cáncer de vejiga y patologías benignas complejas, por ejemplo, una pieloplastia, que es por una estenosis ureteropiélica, así se denomina la patología. Cuestiones de riñón y de generación de orina, ¿no? De obstrucción del riñón, que se tiene que cortar y restituir el tránsito de la orina, la adenectomía laparoscópica que platicábamos por la próstata muy grande, y a veces algunas piedras que pudieran estar dentro del riñón muy grandes que sabemos que no se van a destruir por endoscopía, es una de las alternativas de las herramientas que tenemos. Dentro de la urología. Dentro de la urología. Que eso está muy, muy bien. Ahora, los costos, porque lo comentábamos hace algunos años, pues sí era un costo alto porque era nuevo, ¿no? Era como lo último, algunos seguros no lo cubrían. Ahora ya cuesta pues la tercera parte y muchos seguros lo cubren cuando es onco, ¿no? Cuando es un tema oncológico. En el caso de la urología, los padecimientos oncológicos, prácticamente la mayoría de las aseguradoras lo cubren. A veces hay ciertas restricciones, pero están abiertos a emplear este tipo de tecnología en el beneficio de los pacientes. Porque hay menos riesgos, menos complicaciones, mayor, mucho más rápida la recuperación también, ¿no? Que Totalmente. Es parte de lo que puede esperar un paciente. Totalmente, y esto a final de cuentas se traduce como menor gasto. Claro. Por ejemplo, si el paciente tiene que estar por una cirugía robótica que transitó muy bien 3, 4 días máximo, pues eso nos disminuye a final de cuentas también ciertos la estancia costos. Hospitalaria, todo lo que hay alrededor, créame que es un mundo de diferencia. Y ahora, rápido, Doc, bueno, es que y a mí se me va el tiempo, pero lo gozo. Para presentarte para una prostatectomía, ¿cuáles son como las indicaciones? ¿Hay alguna cuestión específica para ser candidato? Debemos de tener nuestro diagnóstico histopatológico confirmado de cáncer de próstata, exactamente, en el que tenemos un patrón de Gleason apropiado. Es una escala de severidad del cáncer que esté adecuado para que ofrezcamos una posibilidad de curación al 100%, que es de lo que se trata, y estar seguros también mediante otros estudios, por ejemplo, el famoso PET, que es esta resonancia con emisión de positrones, para ver que no tengamos metástasis fuera de la próstata. Pero preparaciones, sus estudios, nada más, no hay otra preparación. No existe ningún otro tipo de preparación. Eso está, y tener un buen diagnóstico, obviamente, del tejido como tal y con todos los estudios necesarios. Y para el seguimiento posterior a la cirugía robótica. Eso se hace mediante el antígeno prostático seriado cada 3 meses, en el que sabemos que debe de tener valores óptimos por debajo de 0.2 nanogramos. Eso es algo que se considera de criterio de seguimiento. Eso está muy bien. Brevemente, Doc, tus datos de contacto, ¿dónde te encontramos? Además de encontrarte en el Hospital Ángeles Acoxpa, tus redes. Sí, las redes sociales, estoy como Urología para Todos en todas las redes sociales. En Twitter, o X, en Instagram y en TikTok.
en todas Urología las para todos, un gran especialista, el doctor Lenin Rojas. Buen día, así que por favor, aquí lo invitamos a que se haga sus estudios. Hombres, mujeres, arrastren si es necesario a sus hombres, pero esto es algo que sucede y que puede cambiar la vida de no solo del hombre, sino también de la familia. Doctor Lenin Rojas, buen día, muchísimas gracias. Gracias, Ethel, gracias un placer. por la invitación. Gracias, queridos amigos, yo soy Ethel